Gracias a Dios continuamos con nuestro estudio bíblico de Jesús nació. Habíamos visto ya algunas circunstancias por las que atravesó y cómo se dieron todos estos acontecimientos. Pero nosotros iniciamos con el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Y se mencionó este versículo porque es muy importante en relación a la profecía y al cumplimiento de su nacimiento, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí nosotros nos habíamos recordado de esa profecía que el profeta Isaías mencionó hace aproximadamente 600 años antes del nacimiento, 600 o 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente estos nombres que se le da a el niño que iba a nacer, el niño que estaba profetizado, y uno de esos nombres dice, y se llamará admirable, consejero. ¿Qué es lo que sucede aquí? Y es muy importante recordar también dentro de esta misma, de este mismo libro de Isaías, también se menciona anteriormente en el capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros aquí? Que lo primero que mencionó el profeta Isaías es que el nombre del que nacerá y que será la señal, vendrá, dice la palabra de Dios, a través de una virgen. Y este se llamará Emmanuel. Recordemos primero, Emmanuel significa Dios con nosotros. Y lo que estamos viendo acá en el capítulo 9, se mencionan otros nombres y dice, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, la situación es, ¿cómo mismo se llamará ese niño? ¿Por qué? Posteriormente, nosotros vamos a ver qué es lo que sucede en el Nuevo Testamento. Después de esta profecía que dio Isaías, en el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 31, dice la palabra de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Y qué es lo que nosotros queremos aquí transmitir? ¿Qué es lo que nosotros queremos compartir? Que si Isaías ya lo mencionó y lo profetizó como Dios con nosotros, Emmanuel, ¿por qué acá el ángel habla a María, la madre de Jesús, y le dice, y llamarás su nombre Jesús? ¿Por qué no se mencionó y por qué no lo dijo como Isaías? Y aquí es precisamente donde nosotros nos queremos expresar esto. Nosotros queremos manifestar de que no hay ninguna contradicción. Si es verdad, el ángel le dijo, y te llamará, y se llamará su nombre Jesús. Porque si nosotros lo ponemos de esta manera, este sería el nombre de pila. Este sería el nombre conocido de aquel niño que nació en Belén. Y también se lo menciona posteriormente como Jesús de Nazaret, determinando exactamente de la región donde él estaba. Pero, como le decía anteriormente, no se trata de una contradicción. No es que se olvidaron de la profecía de Isaías y no se le llamó Emmanuel y se le llama ahora Jesús. O
creyendo que tal vez es un niño diferente. No, se está hablando exactamente aquí en Lucas 1:31 del cumplimiento de la profecía de Isaías. Solo que, como le mencionaba, el nombre de pila es Jesús, pero sus atributos, pero su manera de llamarlo, por ejemplo, ¿no es cierto? Cualquier presidente de un país, ¿no es cierto?, tiene un nombre determinado y ese nombre es el nombre de pila, pero a él lo llaman también como presidente de la República tal, ¿no es cierto? Y de la misma manera, aquí, Emmanuel es el nombramiento que se le da a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús es un nombre de pila, pero a este niño que nació, a este niño que creció, a este niño que se hizo hombre, sigue llamándose Jesús. Es más, también se lo llama Jesús Cristo, Jesucristo, que es el Mesías. Es otro nombre dado a Jesús, el Mesías. Y Mesías es lo mismo que Cristo en griego. Por lo tanto, si aquí nosotros podemos ver claramente, entonces, Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí se menciona precisamente esta palabra o este nombre, Emmanuel, el mismo que a través de la muerte en la cruz, a través de la crucifixión, es precisamente Jesús hoy está con nosotros. Jesús está en medio de nosotros. Y es por esto que Jesús se llama Emmanuel, porque es el Dios con nosotros. El Dios que permanece en nuestro corazón. Y otro de los nombres, como lo mencionaba acá, es admirable. Otro de los nombres es consejero. Otro de los nombres que se le atribuye a Jesús es Dios fuerte, Padre eterno. Y también príncipe de paz. Y esto es precisamente, antes de ver este concepto, antes de ver exactamente el significado de estos nombres atribuidos a nuestro Señor Jesucristo, necesitaba explicar precisamente lo que implica llamarle hoy Jesús. Y es por esto que este estudio también se le ha denominado Jesús nació. Entonces, estos dos nombres, admirable y consejero, significa que Jesús es nuestro maravilloso consejero, nuestro ejemplo perfecto y el maestro infalible. Él muestra y nos dice qué pensar y cómo vivir. Y Él nunca se equivoca, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como lo menciona allá en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 3. Otro de los nombres que lo estábamos mencionando, y se llamará su nombre Dios fuerte. Ahora, aquí igual, ¿por qué Dios fuerte? Tenemos que destacar aquí su deidad absoluta y eterna. Tenemos que darnos cuenta que, así como su omnipotencia y la unidad del Padre y del Hijo en la divina Trinidad, es por esto que se lo considera también Dios fuerte. Otro de los nombres atribuidos o de los nombramientos, si vale el término, y dice, y se llamará su nombre Padre Eterno. ¿Por qué? Al que se profetizó como Emmanuel, Dios con nosotros, porque Él está con nosotros, se le llamó Jesús y hoy Padre Eterno, aun cuando, ¿no es cierto?, el Padre es Dios, Dios Padre, y Jesús es Dios Hijo. La pregunta que puede surgir es cómo el Hijo también podría ser el Padre Eterno. Entonces aquí es necesario que nosotros nos demos cuenta que en realidad esta frase también podría ser traducida como Padre
de la eternidad, que nos recuerda que el Hijo eterno fue el creador del tiempo, así como del espacio y la materia, y de hecho de todas las cosas. ¿Por qué? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu estuvieron en la creación del mundo. Entonces, glorioso misterio de la Trinidad. El Señor Jesús señaló también que yo y el Padre uno somos. Entonces, al decir esto, Jesús, yo y el Padre uno somos, se lo considera también como el Padre eterno. En el otro nombre que se lo atribuye, y aquí está también, ¿no es cierto?, podemos basarnos o respaldarnos en la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, declara, porque en él fueron creados todas las cosas. ¿En dónde? ¿En quién? En Jesús. Las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esta es la Trinidad y este es el pasaje bíblico que nosotros tenemos para respaldarnos en lo que estamos diciendo. El otro nombre mencionaba y dice, y se llamará su nombre Príncipe de Paz. Aquí tenemos muy claro por qué. Lo que indica que Él, nuestro Señor Jesucristo, es el primer líder que traerá verdadera paz al mundo. Él es el gran pacificador, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, ¿qué significa esto? Igual respaldándonos en lo que está escrito. Colosenses capítulo 1, versículo 20 dice, y por medio de él, de Jesús, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, claramente aquí vemos, ¿no es cierto?, que la profecía que menciona Isaías, de que nacerá de una virgen, de que su nombre será Emmanuel, y que luego, posteriormente, se menciona acá en el capítulo 9, versículo 6, y se lo relata con otros nombres. Y dentro de esto, ¿no es cierto?, ahí vemos claramente que esto estaba también apuntando a la cruz, a la entrega de su muerte para que nosotros podamos ser perdonados de todos nuestros pecados. Entonces, esto significa, ¿no es cierto?, que definitivamente no es confusión, sino únicamente que su nombre de pila es Jesús y a ellos se lo atribuye, diferentes nombres. Dentro de este nacimiento también hay un acontecimiento que se relata en relación a la visita que nuestro Señor Jesucristo recibe, y es justamente la visita de los magos o de los sabios de Oriente. Y declara allí, dice, ellos fueron guiados a Belén milagrosamente y no necesitaban andar buscando la estrella, porque la estrella iba delante de ellos. ¿Y por qué razón esto se dio? ¿Por qué se relata precisamente en la Biblia? Acá en Mateo capítulo 2, versículo 1 dice, Jesús nació en Belén, en la región de Judea, cuando gobernaba el rey Herodes. Después de su nacimiento llegaron a Jerusalén unos sabios del oriente que estudiaban las estrellas. Entonces, al ellos estudiar, sabían exactamente, y no significaba que solamente eran astrólogos, sino ellos estudiaron también, conocían de las profecías de Isaías. Mientras hoy muchos necesitan ver para creer, estos magos sabios, científicos, decidieron creer en las profecías para luego poder ver
al niño. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. La semana siguiente continuaremos. Bendiciones.